Listo. Un saludo, mi nombre es Juan David Bermúdez, mis compañeros son Juan Manuel Zapata y John Alexander Echevarría. El tema de nuestra exposición es galgadas extensiométricas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, básicamente, tenemos que definir qué es una galga extensiométrica. Las galgas son dispositivos fundamentales en la instrumentación, ya que son bastante sensibles y su principio es muy simple. Son una lámina que tiene un metal el cual al ser deformado varía su resistencia y su conductividad eléctrica. Siguiente. Bueno, cambios de longitud y resistencia eléctrica. Como mencioné, eh, para entender bien cómo funciona la relación entre la longitud y la resistencia, tenemos esta fórmula de acá. ¿Qué es lo que nos dice? Que la resistencia es proporcional al factor del material sobre la longitud del conductor y sobre el área de la sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando se aplica una fuerza externa al cuerpo, donde está instalada la galga, este se deforma. Si la fuerza es de tracción, la longitud L de la galga aumenta y el área A disminuye, lo que produce un aumento en la resistencia. Si es compresión, ocurre lo contrario. Bueno, este cambio es muy pequeño, es prácticamente medible solamente con circuitos que sean muy sensibles, por lo que cuando se tienen que diseñar circuitos con galgas, pues es algo a tener muy en cuenta. Siguiente. Factor de galga. Mm, Esta gráfica que está aquí muestra la relación entre la deformación y la resistencia. Y digamos que solamente es válido bajo algunas condiciones, entre ellas que la, la temperatura tiene que estar en un rango y la deformación no puede ser excesiva. Entonces, ¿qué es el factor de la galga? Es Básicamente es el factor que indica cómo la resistencia cambia en función de cuánta deformación hay. Esta relación está dada por el cambio relativo en la resistencia sobre la deformación unitaria del material. Como mencioné antes, creo, esto depende obviamente del material de la galga, que para algunos materiales suele estar alrededor de 2 más o menos. En otras palabras, si se produce una deformación de 1000 microstrain, la resistencia de la galga cambia aproximadamente en un 0,2%, más o menos. Siguiente. Bueno, como mencioné en la fórmula anterior, dependía de la formación unitaria. ¿Pero qué es la deformación unitaria? La formación unitaria es también llamada strain, es la cantidad que mide directamente la galga. Se define como el cambio de longitud de un cuerpo al ser sometido a una fuerza. O sea, sí. Por ejemplo, si una barra de 100 milímetros se alarga 0,1 milímetros, la deformación es 0,001 o 1000 microstrain. Mm, El microstrain es una unidad muy utilizada, ya que, como mencioné, las deformaciones en estas galgas suelen ser muy pequeñas. La siguiente. Bueno, el efecto peso resistivo. Además de los cambios geométricos, algunos de los materiales presentan un cambio de resistividad eléctrica cuando se deforma la galga. Este fenómeno se conoce como efecto piezo-resistivo. En los materiales metálicos es casi despreciable, pero en los semiconductores es un efecto bastante notable. Mm, por ejemplo, las galgas fabricadas con silicio o germanio son muchísimo mayores que los de otros materiales, sobre todo los metales, como mencioné. Y la última. Bueno, y tenemos esta ecuación general del
el principio de funcionamiento de las galgas. ¿Qué es lo que nos dice? Integrando todos los efectos físicos mencionados, se establece este modelo, Sí. que resume la conversión Ah, em, entre la deformación, la sí, resistividad, la resistencia, perdón, el factor de la galga y la deformación unitaria. Y digamos que esto es como lo más general que se tiene para, para modelar cómo funcionan las galgas. sí, Siguiente. Bueno, ya tomando en cuenta el principio físico descrito anteriormente, básicamente las galgas con los cambios en su resistencia, pueden detectar pequeñas variaciones en magnitudes de fuerza, carga, pares de torsión, especialmente en el área estática. Y esto las vuelve elementos bastante importantes en sensores que puedan medir todas estas propiedades físicas. Eso sumado a que entre sus ventajas se encuentra el hecho de que pueden, pueden medir deformaciones muy pequeñas y con exactitudes muy grandes, hasta incluso en microdeformaciones. Además, también tienen un tiempo de respuesta bastante corto, eh, y esto pues las hace ideales en aplicaciones dinámicas. También tienen un tamaño relativamente pequeño para que hace que se puedan ingresar en espacios reducidos y también se puedan poner en las piezas en las piezas en las que se quiere medir el comportamiento sin afectarlo considerablemente. Tam, También se pueden integrar fácilmente en materiales como metales, plásticos, madera y en diversas formas geométricas. Y se, y se pueden aplicar en diferentes sistemas de adquisición, incluso integrarse en redes de sensores. Y también tienen un costo relativamente bajo, especialmente en aplicaciones industriales. Entre sus aplicaciones se instalan en diferentes, digamos, objetos. Por ejemplo, están los hilos, los cuales llevan, llevan instaladas en su base de soporte celdas de carga a partir de galgas extensiométricas y las cuales miden el peso generado por la acumulación de producto en su interior, detectando la deformación en su estructura. Y esto pues permite determinar cuánto contenido hay dentro del silo, cuánto se ha sacado, cuánto se ha metido. ¿Qué más? Eh, también, también están las máquinas trituradoras, donde se usan medidores de tensión para monitorear el esfuerzo mecánico y la carga de trabajo, para detectar si la máquina se está atascando o haciendo un sobreesfuerzo y así se puede apagar antes de que se presente algún daño. Básicamente las cargas se instalan en los ejes de transmisión, placas de trituración, bastidores estructurales, cuchillas, martillos. Se mide la deformación por torsión, flexión, compresión y también los esfuerzos causados por el material triturado. Entonces, si la máquina se está sobrecargando, se pueden tomar decisiones preventivas para que nos, para, para que no se produzca una ruptura o un fallo estructural. También se aplican en pruebas de piezas rotativas, donde las galgas se pegan en zonas de la superficie de estas piezas donde suele haber mayor tensión o deformación mientras se están girando, y de esta forma pues también miden el esfuerzo de rotación y pueden detectar si se presenta una fatiga mecánica o vibraciones estructurales que pueden generar inestabilidades. Y básicamente la fatiga mecánica es un fallo que se presenta en la pieza cuando está haciendo el mismo movimiento muchas veces seguidas. Es como un desgaste que suele pasar desapercibido, ya que no hay una sobrecarga ni nada. Es por eso que las cargas también son importantes en este aspecto. También están las aeronaves y cohetes, donde durante el diseño se instalan galgas en partes específicas para, para medir las deformaciones generadas por cargas aerodinámicas, que son las fuerzas que experimenta
un avión, un objeto, un cuerpo en general, cuando está interactuando con el aire o cualquier otro fluido. Y también hay deformaciones generadas por las fuerzas G, las cuales son bueno, en realidad es la aceleración que uno experimenta por efecto de la gravedad. Por ejemplo, cuando se dice que la Tierra tiene un nivel de un G, es porque es la aceleración de gravedad que se experimenta normalmente. Pero hay casos donde, por ejemplo, en los aviones, esta aceleración que el cuerpo siente aumenta. Entonces, por ejemplo, si el piloto está experimentando una fuerza del 3G, es porque está sintiendo como el triple de esta aceleración. También se toman en cuenta las deformaciones generadas por presión, temperatura, y de esta forma se verifica que el diseño cumpla con las condiciones requeridas. Y también están los equipos de TC, donde las galgas se instalan en el sistema de rotación del escáner de estos equipos para medir la fuerza centrífuga y las cargas dinámicas durante la rotación de dicho escáner, y así se pueden detectar desequilibrios o vibraciones. Y también se suelen instalar en las camillas para medir el peso del paciente y se puede ajustar la altura y la posición. Con eso ajustan la posición y la altura de la camilla. También se puede determinar que el paciente esté en la posición adecuada, y más importante, determinar si la camilla soporta el peso del paciente. No, bueno, en el mundo se están haciendo muchas investigaciones con respecto a las galgas, pero se pueden agrupar en 4 tipos, que son nuevos materiales, mejoras en la sensibilidad y precisión, aplicaciones innovadoras y nuevas técnicas de fabricación y reducción de costos. Siguiente. En la parte de nuevos materiales se están intentando crear o están viendo qué tan viable es crear galgas tensiométricas con grafeno, nanotubos de carbono, polímeros conductivos y materiales compuestos, películas delgadas y multicapa. El objetivo de crear esas galgas con esos materiales es ver si es viable crear galgas extensiométricas del tamaño de los nanos. Siguiente. Aquí en la mejora sensibilidad y precisión se está intentando con la técnica que se conoce actualmente, intentar mejorar, Sí. colocando, eliminando o con algo nuevo, intentar que su diseño sea óptimo y también que su precisión sea mejor. También se está intentando compensar las temperaturas avanzadas, porque con lo que mi compañero acaba de explicar, las galgas funcionan a un rango de temperatura. Si aumenta o disminuye la temperatura muy rápidamente, o si la temperatura es muy alta o muy menor, las galgas presentan el margen de error de las galgas será muy alto. Y la última sería la integración con electrónica avanzada, ya que lamentablemente la electrónica no es muy buena, no soporta los golpes. Entonces se está intentando utilizar las galgas tensiométricas como medida de seguridad para saber en qué lugar es que se presentan los golpes y en qué lugar el fabricante debe determinar dónde colocar la protección. Siguiente. En las aplicaciones innovadoras y activas se están intentando colocar galgas en muchos lados, pero voy a intentar resumir las que me parecieron más interesantes. En la primera parte está en la industria automotriz, y me pareció interesante que en los autos inteligentes un gran problema que hay en esos autos es cuándo frenar y qué tipo de frenado hay, porque hay dos tipos diferentes de frenados. Uno que es el frenado a golpe y otro que es un frenado que disminuye la velocidad al pasar el tiempo. Para eso debe la máquina, el cerebro del auto inteligente, debe saber cuál sería el coeficiente de fricción que está sufriendo el carro en ese momento, ya que ese coeficiente cambia si es con asfalto, si es trocha,
si hay humedad, si está haciendo sol, si llueve. Y esa parte, y para medir eso, se está intentando experimentar con galgas que se alimentan piezoeléctricamente del propio neumático y ellos mismos transmiten datos inalámbricos sobre el coeficiente de fricción, lo que hace que el cuerpo, el cerebro de ese auto decida qué tipo de frenado se puede realizar y cuál sería la potencia del frenado. Otra área de investigación sería en la área aeroespacial, y las empresas Boeing y Airbus están colaborando con diferentes universidades para colocar sensores inteligentes CHM, que son sensores que no solamente miden, sino que utilizan la información y la transmiten a otro dispositivo o alguna plataforma. Están colocando qué tan viable es colocar galgas extensiométricas CHM en fuselaje, en las alas y en los trenes de aterrizaje, ya que en esos lugares van a sufrir cierta deformación porque aquí ya es importante saber cómo es la fuerza del viento y cómo ataca el viento, permitiendo esta investigación saber el monitoreo de las partes, y también el objetivo es reducir el costo de mantenimiento y mejorar la seguridad. Otra investigación en esta misma área sería una investigación que está haciendo la NASA para intentar crear galgas tensiométricas que soporten altas temperaturas, haciendo un recubrimiento cerámico o un recubrimiento térmico, ya que se necesita porque las turbinas de motores de reacción necesitamos saber cómo se comportan y cómo son las fuerzas, y necesitamos saber cómo es la vida útil de esos motores. Los motores funcionan entre 600 a 1000 grados centígrados. Entonces se está intentando hacer como una capa protectora que proteja estas galgas, y al proteger esas galgas podemos saber o podemos medir cómo se van a dañar los sensores. Y algo muy interesante que están haciendo diferentes universidades, tanto en la área automotriz como aeroespacial, es la integración de IA y de gemelos digitales. ¿Qué es lo que es muy interesante? Porque lo que está haciendo es, con todos los datos que tenemos de galgas, estamos entrenando IA para simular deformaciones estructurales durante el vuelo o durante el recorrido del carro, y para ver dónde hay que tener cuidado o dónde hay que saber la deformación que se produce. Otra gran área que se está investigando es el monitoreo estructural. Esto lo deben saber los ingenieros civiles, ya que la galgas es el sensor predilecto en esta área. Y como acabo de decir, están intentando construir sensores CHM, sensores inteligentes, en edificios. Lo complicado de esto es que dependiendo qué parte del edificio se debe colocar, es una galga diferente, porque se tiene que medir una deformación diferente. Digamos, en la columna tiene que medir una deformación axial, pero en la cimentación debe medir la inclinación o la deformación provocada por ella. O en las vigas y losas debe medir una tensión, una flexión o una carga. Entonces, a cada elemento estructural se debe colocar una galga específica, que en este caso sería CHM. Actualmente están haciendo proyectos, están creando edificios o grandes estructuras con estos sensores. Uno de estos es la Torre Taipei 101 en Taiwán, que están viendo las deformaciones y vibraciones por tifones y sismos. Otras son las hospitales en zonas sísmicas en Chile, México y Japón, y están midiendo la información en puntos claves de la estructura para saber si
van a seguir operando o si tienen de cerrar operaciones porque el edificio se le va a caer. Siguiente. Porque sí, hay veces que Una parte, otra gran parte son los sensores inteligentes portátiles. Son dispositivos pequeños, ligeros y generalmente inalámbricos que se colocan sobre el cuerpo, sobre ropa, sobre cascos o sobre herramientas como vehículos, equipos o robots y están diseñados para medir variables en tiempo real, procesarlas y comunicar esos datos a otros dispositivos o plataformas. Una de las investigaciones que está realizando es hacer la ropa inteligente utilizando hilos conductivos que cambian la resistencia con respecto al movimiento. Y otras son cargas en cascos o en botas inteligentes que detectan que tienen el objetivo de detectar fuertes impactos o condiciones críticas de uso. Otra línea es en el área biomédica. En el área biomédica, la investigación se divide en dos, que son inclusivas del cuerpo, o sea, que tocan hacer operaciones para meter el dispositivo dentro del cuerpo, y en las que se pueden hacer pues ante la piel o tocando un material. Estas pueden ser cargas para monitoreo respiratorio y cardíaco, que se debería colocar un pequeño parche en el cuello y en el pecho para poder medir cada respiración o latido y diagnosticar tempranamente diferentes enfermedades. Otra investigación que están haciendo es en la rehabilitación física y en la kinesiología, que el seguimiento que en esta área se centra más que todo en el seguimiento de los pacientes y en el control de terapias físicas. Otra pueden ser las prótesis y ortesis inteligentes, que es una mejora del control biomédico en pacientes amputados o con discapacidad motora. Otra puede ser el seguimiento de señales musculares, que es para hacer una evaluación muscular sin interferencias eléctricas. Se puede colocar incluso bajo la ropa. Y mandas cosas sientes como que te ataca. Sí, no, mira todo el panorama. Otra va a ser el monitoreo de presión arterial y de úlceras por presión, que se va a colocar en la espalda, talones y glúteos, que se intenta es prevenir a los pacientes inmovilizados. Y la última, que es la que puede encontrar, que es con operación, que son sensores implantables en la área dentro del organismo o en la área subcutánea, que es para monitorear tejidos, prótesis internas o cicatrización de cirugías. Siguiente. Ahora la parte muy importante tanto en la industria como para nosotros los ingenieros serían las nuevas técnicas de fabricación y la reducción de costos, ya que se espera que todos estos procesos industriales sean costosos, son muy costosos, pero se está intentando crear nuevas técnicas para reducir esos costos. Una de estas es la impresión 3D de sensores utilizando nanopartículas de plata, de papeles, textiles y plásticos, lo que ayudaría a crear sensores con geometría compleja y materiales funcionales de una sola etapa. Son muy precisos, versátiles y ideales para estructuras pequeñas o biomédicas. Y la otra es la técnica de fotograbado, que es una técnica de micromaquinado químico que utiliza la luz ultravioleta para transferir un patrón sobre una lámina metálica recubierta de resina fotosensible y luego grabar químicamente el diseño deseado. Entonces, prácticamente, usted crea solamente crea un patrón en específico y ya la máquina le va a repetir ese patrón indefinidamente. Ya, eso sería todo por hoy.